Muy buenos días a todos ustedes. Estamos nuevamente aquí conectados, empezando esta sesión de escudriñando las escrituras. Y vamos a seguir entonces con el estudio de los colosenses, la carta que el apóstol Pablo le escribe a los creyentes que están en Colosas, una congregación que se caracterizaba pues por su amor en el Señor, por su trabajo. Y el apóstol Pablo, estando en Roma, preso, escribe y da una serie de consejos. Dice la palabra entonces en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 8 al 23. Dice así la palabra del Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Qué importante es esta palabra, sobre todo en estos tiempos, en los tiempos finales. Habrá un tiempo donde va a haber mucho engaño. Si es posible, se engañará a los que son escogidos de parte de Dios, y estos engañadores lo que hacen es tratar de apartar de la sana doctrina, de la buena palabra de Dios, precisamente al hombre y aún al mismo creyente, a través de falsas filosofías. Recordemos que las filosofías son pensamientos del hombre, y esto se ha dado a través de toda la historia de la humanidad. Encontramos los grandes filósofos en Atenas, e inclusive en algún momento el apóstol Pablo estuvo en Atenas. En el libro de los Hechos se nos narra de cómo estos hombres les encantaba escuchar diferentes ideas y se paraban en el areópago para entonces hablar de aquellos pensamientos que tenían, ¿verdad? Y ahí la gente pues discutía, la gente expresaba sus ideas, y la gente siempre estaba ávida, ¿verdad?, de escuchar nuevas filosofías. Lamentablemente el hombre en este tiempo, en lugar de volcarse a la palabra de Dios, en lugar de tomar la palabra y leerla, lo único que hacen es seguir a cualquier persona que tenga, digamos, unas cualidades que atraen como en su personalidad, ¿verdad? Entonces siguen los pensamientos, siguen las ideas de esta persona, y siguen filosofías e ideas que van contrarias a la palabra de Dios. Por tanto, muchos de ellos manejan huecas sutilezas, engaños, con una apariencia inclusive de rótulo de cristianismo, pero no son cristianos. Por tanto, entonces, estos hombres lo único que hacen es seguir las tradiciones de los hombres, ¿verdad? Y los rudimentos o las ideas del mundo. Por tanto, entonces, nosotros tenemos que estar pendientes a no caer en engaños. Y por eso el apóstol Pablo dice: mirad que nadie os engañe. Y la forma en que nosotros podemos evitar el ser engañados es precisamente leyendo a diario la palabra, sabiendo cuáles son los fundamentos de la palabra, los fundamentos de nuestra educación cristiana, nuestra doctrina cristiana, y entonces seguirla, no dejarse mover fácilmente del modo de pensar en la forma en que hemos aprendido. Y hace una revelación de aquí en adelante muy importante en cuanto a Jesucristo, porque terminamos ver el capítulo anterior, de que en Cristo Jesús está la sabiduría, la verdadera sabiduría. Porque sigue diciendo el apóstol Pablo a los Colosenses: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él está todo, y vosotros estáis completos en él. Gloria a Dios. Dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesús es la cabeza de la iglesia, los creyentes somos el cuerpo de Cristo. Él es en todo, tiene la preeminencia. Él es la cabeza sobre todo principado, ¿verdad? Y sobre toda potestad, aún por encima del enemigo, del diablo, Satanás, la serpiente antigua. Él es por encima de él. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo,
Recordemos que la circuncisión fue dada como señal del pacto entre Dios y su pueblo Israel. Por tanto, esta señal se hacía cortando el prepucio precisamente de los hombres y era una muestra del sello del pacto de Dios con los hombres, así como lo fue, por ejemplo, cuando se destruyó la tierra por un diluvio. El arco iris era la señal del pacto, en el cual Dios no volvería precisamente a destruir la tierra por agua. Por tanto, entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo que la verdadera circuncisión es la no hecha de manos. La circuncisión precisamente es apartar los deseos carnales, sacar el cuerpo pecaminoso carnal que combate contra nuestra alma, contra nosotros. Y por tanto debemos ser sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados por medio de él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nosotros creemos que Jesús murió, fue a la cruz, murió en la cruz y resucitó entre los muertos. Y así como él fue sepultado en una tumba y resucitó, también nosotros a través del bautismo simboliza lo mismo. Cuando nos sumergimos en el agua, estamos muriendo a la vieja criatura, al viejo hombre, y cuando salimos del agua, es como la simbología de la resurrección a un nuevo hombre, a una nueva y mejor conciencia para con Dios. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, lo que significa es que nuestra condición delante de Dios era de pecado. Estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. Y además de eso estábamos incircuncisos en la carne. ¿Qué significa eso? Que seguíamos los deseos de nuestra carne. Él nos dio vida juntamente con él. Dios nos dio vida ¿con quién? Con Cristo. Perdonándoos todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola en medio de nosotros y clavándola en la cruz. Esa acta de decretos por el pecado, por la ley, fue llevada entonces a la cruz del Calvario, que nos era contraria a nosotros, la llevó y la clavó en la cruz para decretar precisamente el tiempo de la gracia de Dios, la justificación del hombre por medio de la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley. Y eso es lo que está realmente hablando el apóstol Pablo a los colosenses, y sigue diciendo: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es el triunfo de Jesús en la cruz. Cuando leemos el capítulo 6, versículo 10 en adelante, de la armadura de Dios, la palabra de Dios nos revela que nuestra lucha no es contra carnes ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra los principados y las potestades de las tinieblas de este mundo. Por tanto, aquí nos está diciendo que cuando Jesús murió y fue crucificado en la cruz, despojó a esas potestades, ¿verdad? Y a esos principados, y los exhibió públicamente. Los venció en la cruz, gloria a Dios, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en Jesucristo. Eso es una verdad, es una herencia de la gloria de Dios para nosotros, la iglesia. Es el triunfo de Jesús en la cruz, el triunfo del crucificado. Por tanto dice: nadie os juzgue por comida o por bebida, o en cuanto a fiestas, días de fiesta, ni luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. E indiscutiblemente, como pasaba en medio de las iglesias, muchas de estas iglesias tenían judíos a su alrededor, también tenían judíos que habían recibido la palabra, judíos creyentes, pero que todavía guardaban algunos aspectos de la ley. Por tanto, él les dice: miren, nadie les juzgue a ustedes por comida o bebida. Entonces, por ejemplo, el judío no podía comer cierta clase de animales, o el cerdo. Entonces dicen que nadie les juzgue a ustedes por comida o bebida.
ni por días de fiesta, ni por luna, ni por el día de reposo. Aquí lo está diciendo bien claro, ¿verdad? Todo aquello es sombra de lo que había de venir. Lo que estaba en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir, que era el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Indiscutiblemente estos aquellos creyentes que querían judaizar, estos hombres que eran judíos y querían judaizar a los creyentes, lo único que querían es entremeterse en medio de la iglesia, ¿verdad? Con su mente vanamente hinchada y andaban en la vanidad suya con una mente carnal. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que despojarnos de esta mente carnal y renovarnos, como dice en el capítulo en Romanos capítulo 12, renovados en el espíritu de esta mente. Tenemos que renovar esta mente carnal con la mente de Cristo, con la palabra de Dios. Y estos no se hacían de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y aquí está hablando acerca de la iglesia. La iglesia es el cuerpo. Cada miembro de la iglesia, cada creyente, se une por las coyunturas y por los ligamentos, así como Dios ha creado este cuerpo tan perfecto, ¿verdad? Los tendones se unen con los huesos, ¿verdad? Y asimismo el creyente, porque así lo habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos, precisamente habla de que, y en Corintios también, de que la iglesia es como un cuerpo vivo, en el cual está formado por varios órganos, ¿verdad? Un creyente puede ser una oreja, otro puede ser la nariz, otro puede ser los dedos. O sea, que quiere decir el apóstol Pablo es que cada miembro del cuerpo de Cristo cumple una función específica. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, entonces, como creyentes nos unimos como un solo cuerpo a la cabeza, nos nutrimos de la cabeza que es Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses del mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas de las cuales se destruyen por su uso? Tales cosas vienen a la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor ninguno contra los apetitos de la carne. Indiscutiblemente que estas cosas estaban pasando en la iglesia en Colosas, por eso el apóstol Pablo le habla a los colosenses y le dice: miren, nadie os engañe con filosofías, nadie os engañe con el prohibirnos, no toques, no manejes, no gustes, que son de acuerdo a con mandamientos y a doctrinas de hombre. Estas cosas son sombra de las cosas que habían de venir. Por tanto, todas estas cosas, aunque tienen un cierto culto y de duro trato del cuerpo, no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Recordemos que la obra de la carne, de acuerdo a Gálatas, vamos un momentico allí, dice precisamente que es el adulterio, la obra de la carne, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, todas son obras de la carne. ¿Cómo podemos entonces contrarrestar las obras de la carne que están presentes en nosotros? Viviendo en el Espíritu. ¿Cómo vivimos en el Espíritu? Congregándose, leyendo la palabra de Dios, estando en comunión con Dios a través de la oración, dejando que el fruto del Espíritu fluya en nosotros para gloria del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Y así seguimos avanzando hacia lo que es
el libro de los Colosenses. Nos vemos en otra ocasión en este escudriñar de las Escrituras. Te habla el pastor Harold Cisneros de la ciudad de Cali. Te invito a que nos escribas al 315-283-4426, 315-283-4426. Nos puedes seguir a través del canal de YouTube Pastor Harold Cisneros, un ministerio del ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Te bendigo en esta mañana, sigue hacia adelante y te invito a que sigas escudriñando las Escrituras. Bendiciones para todos. Chao, chao.